Las obras de la carne versus el fruto del espíritu. Una antítesis. Obras de la carne son 17 pecados sensuales, son 4, 1 adulterio, 2 fornicación, prostitución, 3 inmundicia, impureza, 4 lascivia, brutalidad, sadismo, pecados religiosos, son 2, 5 idolatría, adoración de ídolos, 6 hechicerias, drogas, pecados sociales, son 9, 7 enemistades, 8 pleitos, contenciones, 9 celosad, 10 iras, mal genio, 11 contiendas, facciones, 12 divisiones, sediciones, 13 herejías, partidos, sectas, 14 envidias, 15 homicidios, pecados personales, son 2, 16 borracheras, 17 orgias, frutos del espíritu, son 9 del interior para mí, son 3, 1 amor, 2 gozo, 3 paz para con los hombres, son 3, 4 paciencia, sufrido, 5 benignidad, amabilidad, 6 bondad, amable pero firme para con Dios, son 3, 7 fe, fidelidad, honradez, 8 mansedumbre, humildad, 9 templanza, dominio de sí mismo. Frutos del Espíritu Santo vs. Frutos de la carne. Comentario. Ser salvo por la fe y el andar según el Espíritu produce el fruto del Espíritu. Gálatas 5:16 de la mañana menos 26:16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. V. 16. Comentario. Aquí se declara el gran principio del vivir cristiano, andad por el Espíritu. La palabra para andar es paripateo, la cual se refiere a la dirección y al propósito de la vida. Muchos de los deseos de la carne no son inmortales, aunque son de la carne, la música, el arte y las obras benefactoras, etc. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. V. 17. Comentario. El creyente tiene una naturaleza nueva y una naturaleza vieja. Cristo aclaró esto en un diálogo con Nicodemo. Ver Juan 3 en 3 menos 16 3 en 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel, y no sabes esto? 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. 12. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. V. 18. Comentario. El andar según el Espíritu es la antítesis del vivir según la ley. Ver Ro. 8 en 1 menos 13, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8 Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículos 1-9, 2-1, 1-9 Y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 Envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vs. 19-21 Comentario: La naturaleza vieja no puede hacer sino las obras de la carne. Estas se nombran a fin de que no pueda haber ninguna equivocación en cuanto a si uno vive según la carne o no. V. 21 Véase 1 Co. 6-9-11 6-9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10 Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículos 22 y 23 22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23 Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Vs. 22-23 Comentario: La naturaleza nueva es el instrumento por el cual el Espíritu produce el fruto del Espíritu. Esto no se trata del esfuerzo humano ni de hacer lo mejor que podamos. Es estrictamente el fruto del Espíritu. La ley procuró exigir el amor, pero falló. Solo el Espíritu puede producir el amor. La ley restringe la carne, el Espíritu constriñe la naturaleza nueva. El Espíritu produce lo que Dios exigió bajo la ley. La vida cristiana no es la rectitud moral, la cual es negativa. Es el fruto del Espíritu, el cual es positivo. La ley hizo un esclavo, el temor. La gracia hace un hijo, el amor. 24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. V. 24 Comentario: Ver, Col. 3-3, Ga. 2:20 de la mañana Gal. 2:20 de la mañana Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Paul. 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En todos estos pasajes el pensamiento es que cuando Cristo fue crucificado, el creyente fue crucificado al mismo tiempo. El creyente ahora es unido al Cristo vivo y la victoria no se gana por luchar, sino por entregarse a Cristo. La palabra bíblica es presentaos, en un acto de la voluntad verro. 6:13 de la mañana Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. V. 25 Comentario. Andemos griego stoichomen significa lo que es fundamental y elemental, proseguir o caminar en orden. Esta palabra es diferente a la que se usa en el V. 16 Para andar. Significa aprender a caminar. Así como hemos aprendido a caminar físicamente en el método de experimento, así hemos de comenzar a andar por el Espíritu. Es un aprendizaje. Habrá falla y muchas caídas. Lo importante es comenzar, y luego seguir tratando. Esto es realidad más que idealismo. 26 No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.